Del presidente de la República. Hemos analizado las potestades o funciones del presidente de la República de manera general, conforme al gráfico. Hemos analizado las potestades o funciones militares ya del presidente de la República desde la Constitución de 1823 a la de 1933. Hemos analizado las potestades militares del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las constituciones del 79 y 93. Y hemos analizado las potestades o funciones del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el derecho constitucional comparado. ¿Para qué? Para establecer si es posible en este caso configurar que Alberto Fujimori, presidente del Perú, en el aparato organizado de poder que se le atribuye, Estado criminal, tenía o no, por ejemplo, la potestad de mando para poder dictar órdenes. Porque solamente quien tiene potestad de mando, como vamos a ver el día de hoy, puede ordenar. Y si no hay orden, no hay autoría inmediata. Por dominio de la organización, por cierto. Hemos evaluado, hemos establecido en la audiencia anterior que con la dación de la Constitución de 1979 se produjo una modificación sustancial en las potestades militares del presidente de la República. Hasta 1933, el presidente de la República tenía potestad de mando de las Fuerzas Armadas y la policía. Era un conductor militar. Y era conductor militar porque la Constitución le asignaba grado o de general en jefe o de comandante en jefe. Hasta 1933, repito, conforme el gráfico, hasta 1933 el presidente tenía potestad de mando sobre las Fuerzas Armadas porque era conductor militar de las Fuerzas Armadas. Porque tenía grado, porque era considerado un militar para efectos de la guerra, y por eso se le asignaba como general en jefe, por eso se le asignaba comandante en jefe, o por eso en las constituciones actuales del mundo, donde es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el rango de comandante general del ejército, por ejemplo, Guatemala. En cambio, a partir de la Constitución de 1979, ya el presidente no pelea la guerra. Castilla peleó las guerras, Gamarra peleó las guerras. Todos los presidentes militares, obviamente, menos Leguía. Pero a partir de 1979, cuando ya se superó el problema histórico, que la regla era que el presidente sea un militar y no un civil, cambió la potestad militar de mando de las Fuerzas Armadas por parte del presidente por
por la potestad de presidir el sistema de defensa nacional. Esa es la gran modificación que trae la Constitución del 79 en la relación del presidente con las Fuerzas Armadas. Ya no le reconoce potestad militar de mando de las Fuerzas Armadas, sino le reconoce potestad de presidir el sistema de defensa nacional. Ya no es conductor militar, es conductor político. Y lo más importante, ya no tiene grado, ya no es un militar, ya no es general en jefe, ya no es comandante en jefe. Ahora es el presidente del sistema de defensa nacional. Y como tal, se le asigna una nueva jefatura presidencial, la jefatura presidencial de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Siguiendo con nuestro análisis, para demostrar por qué el presidente de la República no puede ser autor mediato por dominio de la organización, por qué el presidente no pudo dictar una política antisubversiva de guerra sucia, vamos a entrar a establecer el significado concreto de la potestad militar del presidente del sistema de defensa nacional. ¿Qué significa que a partir de 1979 el presidente de la República, en vez de potestad de mando, tenga la potestad de presidencia del sistema de defensa nacional? Esto con especial referencia a los años 1991 y 1992, en los cuales se produjeron los hechos objeto de las acusaciones por asesinato. Entonces vayamos pues al tema, la potestad militar del presidente de la República de presidir el sistema de defensa nacional. Este es nuestro tema a desarrollar. En el bolsillo. Como ya se ha establecido, señores miembros de este Tribunal Supremo Penal Especial, la Constitución de 1979, al igual que la vigente, asignan 3 jefaturas constitucionales al presidente de la República. La Constitución del 79, insisto, asignó 3 jefaturas al presidente de la República: jefatura del Estado, jefatura del gobierno y jefatura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La jefatura presidencial de jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el título de las potestades militares que la misma Constitución le reconoció al presidente de la República. O sea, en orden, primero la Constitución le asigna al presidente jefaturas: jefatura de Estado, jefatura de gobierno, jefatura de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y esta última, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a su vez le asigna potestades militares. ¿Cuáles son esas potestades militares? 3. La Constitución del 79 le asignó al presidente de la República 3 potestades militares.